Segunda base bíblica. Gloria al Señor. Isaías 1, 16 y 17 y Hechos 3, 19. Leemos la palabra del Señor en esta mañana. Dice el texto bíblico: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todos. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hechos 3:19. Leemos a una voz este texto bíblico en esta mañana. Amén. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oramos en esta mañana que Dios nos oriente, nos capacite a través de su palabra. Soberano Dios eterno, te damos gracias. Reconocemos tu soberanía, Señor, lo que tú eres, soberano, eterno, omnipresente, omnisciente. Señor, te rogamos que nos enseñes tu palabra, nos recuerde, nos eduques a través de ella, Señor. Bendice a los hermanos en esta mañana, bendice a tu iglesia, a los que pueden oír, Señor, tu palabra en esta mañana. Esa palabra que es vida, y esa palabra que es espíritu, y esa palabra que es viva y eficaz. Necesitamos esta mañana en tu nombre, Jesús. Amén. Por favor, tenga la bondad de tomar asiento. Continuamos con nuestra unidad de estudio que hemos iniciado domingos anteriores, y es las doctrinas fundamentales. Ya hemos desarrollado el primer bloque. Hoy vamos con el segundo bloque. El primer bloque, recordemos cuál es el primer bloque. Lo que Dios es. ¿Qué Dios es? Soberano. ¿Qué Dios es? El Todopoderoso. ¿Qué es Dios? Él es omnipresente. ¿Qué Dios es? Él es omnisciente. Entonces, lo que Dios es. El primer bloque, las doctrinas fundamentales, lo que Dios da. Dios nos da su gracia, de él viene la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios, y Dios nos da esa fe verdadera que es para salvación. Esa fe en el nombre, hay fe en el nombre que es sobre todo nombre, fe en el perfecto sacrificio de Cristo en el Calvario, en su sangre, y fe en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Entonces, lo que Dios es y lo que Dios da. En esta mañana continuamos los pasos que da el hombre al reconocer a Dios. ¿Sí? Los pasos que da el hombre al reconocer a Dios. Y ahí está el arrepentimiento, y está la conversión, y está no solamente aquello, el bautismo para perdón de pecado. Entonces ahí tenemos en la ayuda visual el arrepentimiento, la cuarta doctrina, la conversión y el bautismo en agua para perdón de pecados. Entonces en estos domingos estaremos viendo el segundo bloque, los pasos que da el hombre al conocer a Dios: arrepentimiento, conversión y el bautismo en agua para perdón de pecados. El bautismo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús o de Jesucristo para perdón de pecados. Por eso usted debe conocer esto de la doctrina, ¿sí?
sobre todo a los servidores, los comiteses, tenemos que recordar y otros aprender. Entonces, la doctrina es como la columna vertebral. Hago una comparación, un símil, como la columna vertebral. Dijo el pastor Raúl Cúñez días anteriores que la doctrina es como las columnas de un edificio, ¿sí?, que sostienen el peso de la estructura. Entonces son las doctrinas fundamentales. Entonces en esta mañana vamos a mirar la doctrina del arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es uno de los pasos que da el hombre al conocer a Dios. No confunda arrepentimiento con remordimiento, no confunda eso, ¿sí? Una cosa es el arrepentimiento que viene de Dios, ¿sí? El arrepentimiento que viene de Dios nos da vida, pero el remordimiento viene del mundo y el remordimiento trae muerte. No, pero hermano, pregunta, ¿Judas se salvó o no se salvó? Judas no se arrepintió, ¿sí? Judas lo que tuvo fue remordimiento. Entonces hay que hacer una diferencia entre qué es arrepentimiento y qué es remordimiento. Judas no recibió el Espíritu Santo ni habló en lenguas, porque el que es de Dios depende de Dios. Pero Judas dependía del dinero, y Judas vendió hasta lo que no era de él a su propio maestro. Entonces eso no hace alguien que viene de Dios. Entonces una cosa es arrepentimiento, que el arrepentimiento viene de Dios y produce vida, y el remordimiento es del mundo y produce muerte. Eso es lo que le pasó a Judas. Tuvo remordimiento y por eso devolvió las monedas, los siclos de plata, los devolvió. Él no se arrepintió. Eso se llama en la Biblia remordimiento, que vamos a mirarlo más adelante. Entonces el arrepentimiento, está claro lo que dice allí Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué es? Dice ahí el verso 16, una parte: dejar de hacer lo malo, ¿sí? El arrepentimiento, entonces, ¿qué es? Dejar de hacer lo malo. ¿Y qué dice el verso siguiente? Aprender a hacer el bien. Ahí está sencillo, dos cosas: dejar de hacer lo malo, ¿sí?, y aprender a hacer el bien. Ese es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es un cambio interior. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Entonces, en esta mañana, lo que el hombre da, los pasos al conocer a Dios, el arrepentimiento. Entonces ahí tenemos los pasos que da el hombre al conocer a Dios. Por favor, insisto, apréndase esto, sépalo de memoria, ¿sí? Hágalo como que si fueran las llantas de su auto o de su moto. Si no hay llantas, no nos movemos a ningún lado. Arrepentimiento, entonces, es lo que vamos a mirar en esta mañana. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Y no confundir el arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia o metaneo, que significa cambio de mente, ¿sí? Cambio de propósito, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Según Isaías, es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de adentro, cambio de actitud, cambio de palabras. Ya no repita las mismas palabras del mundo. Usted es diferente. Tenga un léxico cristiano.
No hable malas palabras en su conversación, en su lenguaje. Es un cambio de mente, cambio de actitud, cambio de propósito. Eso es el arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces el primer evangelista fue el Señor Jesús. Y en su ministerio, su propósito era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Nosotros. Perdidos en el pecado, perdidos en la desobediencia, perdidos en la hechicería, en la brujería, perdidos en la fornicación, en la porneia, perdidos en el adulterio. Pero Jesucristo vino a buscar y hace un llamado al arrepentimiento. Por eso Jesús predica esta doctrina del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es el tiempo de salvación, es el tiempo. Usted que está pendiente de las noticias, se miraba en estudio a un hombre con un coeficiente intelectual que pasa más del 100%. Dice que Jesús volverá y que Él es Dios. Así que Dios es una señal de que Dios está llamando no solamente al que tiene menos inteligencia, sino que Dios también está llamando al que tiene mayor inteligencia. Y ahí incluye todos los sabios, científicos que entiendan que existe un Dios y que Él vuelve pronto. Y el llamado a nosotros es estar preparados, estar listos, porque el reino de los cielos hoy está presente entre vosotros. Arrepentimiento es un cambio de actitud, de propósito, pensar diferente. Es el producto de oír la predicación del evangelio. Por eso cada comité debe tener una refán, y ya se les dio un tiempo. Así que este fin de mes presentamos la casa donde vamos a dar la refán. Jóvenes, damas, misiones y los que están realizando, Dios les bendiga a todos. Porque ¿cómo irán si no se les predica? Saque su tiempo, organicémonos, saquemos un tiempo. Y he tratado por lo general estar en los lugares de predicación todos los miércoles y presentar la palabra. Si algún miércoles no estoy es porque tengo otra responsabilidad nacional, pero siempre procuro. Ustedes son testigos. No es que mando que predique otro, no. Siempre deseo estar presente, porque es mi deber como pastor alimentar. Eso hace el pastor. Si usted ve un pastor, saca las ovejas y busca pasto que coman, las guarda de los animales que le puedan hacer daño, y el pastor está para formar, para guardarlo y defenderlo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Por eso tenemos que seguir enseñando la palabra. Y el arrepentimiento es producto de oír la predicación del evangelio ungida por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces hay que hablar de Jesús. Arrepentimiento es reconociendo el pecado y alejándose de él. Eso es lo que tiene que enseñar allí. ¿Qué es? Reconozca que es pecador, aléjese del pecado para obedecer y servir a Dios. Arrepentimiento tiene que ver también con muerte. Se refiere a un proceso de despojarse de lo viejo para abrazar lo nuevo en Cristo. Por eso Pablo usa la expresión: las cosas viejas pasaron, atrás el mundo, atrás la mala conducta, atrás los insultos, ahora en Cristo somos nuevos. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con despojarse del viejo hombre, de las malas costumbres, darle muerte
a las malas costumbres, darle muerte a los malos hábitos, darle muerte a las peleas y vivir en paz. Darle muerte, renovarnos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, uno de los pasos que da el hombre al conocer a Dios es el arrepentimiento. La doctrina no ha cambiado, sigue vigente, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán. Tus ideas pueden pasar, tu forma de creer, tu forma de que tú consideras y piensas pasa, pero mi palabra no pasará. Y la sana doctrina está aquí en Hechos 38. Pedro dijo que ante la pregunta: hay varones, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro responde: arrepentíos. Una doctrina, lo que tiene que hacer el hombre. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si algún hermano todavía no ha recibido el bautismo, inscríbase. Iniciamos este fin de mes. Reciba el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Es una doctrina fundamental que tenemos. Nosotros hemos cumplido, y si usted falta, anéxese, no se quede afuera. Hoy es el tiempo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Entonces ahí está la doctrina. Ahí usted va, arrepentimiento, subraya allí en su libreta o agenda. Bautismo, ¿qué más? El bautismo del Espíritu Santo. Muerte, figuralmente arrepentimiento significa morir a la vieja naturaleza, morir a qué? Al mundo, morir al pecado. Eso es lo que tiene el que se arrepiente, muere. Muerte a los bailes, si era un bailarín, se muere a los bailes, ¿sí? Y se le gustaba una música que le hacía mover los piecitos y lo levantaba de la silla, muerte. Y aunque el diablo te va a venir a tentar y te va a poner la misma música, pero hay poder en el nombre de Jesús. Ahora nuestra música es celestial, es de Dios. Nuestra música está en la Biblia. Entonces la muerte a la vieja naturaleza, al mundo y al pecado. Arrepentimiento es reconocimiento y confesión del pecado. Por eso tenemos que vivir una vida en arrepentimiento. Alguien dirá: yo ya me arrepentí hace 10 años, 20, 15 años. Sí, te arrepentiste para que Dios perdone tus pecados. Un perdón, ¿sí? A todos los pecados. De allí, desde tu conversión hacia atrás, ¿sí? Un perdón, ¿sí? Y desde tu conversión hasta acá, la pregunta: no te has equivocado, no has fallado. El perdón paternal viene desde después del bautismo hasta nuestros días. El perdón paternal. Si tuviste un perdón judicial, y ese perdón judicial fue el día de tu bautismo, en el nombre de Jesús, se te hizo un perdón judicial hacia atrás. Pero hoy necesitamos un perdón paternal. Jesús dice, el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos. Sí, nuestro abogado es Él. Porque cuando usted falla a Dios, ¿qué le dice el diablo? Ya no tienes perdón. Pero eso no significa que usted debe andar fallando, y eso no significa que debe caer en el mismo bache siempre, no. Hay que fortalecer nuestra vida en el Señor. Por eso necesitamos nosotros vivir una vida hoy en arrepentimiento, hoy una vida diaria en arrepentimiento. Por eso me llama mucho la atención lo que decía Job. Dice que se levantaba Job 1:4, tarea en casa, y decía: quizás mis hijos habrán pecado, quizás habrán faltado. Y esa actitud era continua, constante. Y oraba por sus hijos. ¿En qué habrán faltado? Eso me demuestra que
un arrepentimiento continuo, y nosotros tenemos que arrepentirnos continuamente, ¿sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Yo tengo que arrepentirme, porque tenemos que vivir una vida en arrepentimiento. No piense que el arrepentimiento fue ya hace atrás. Hoy necesitamos arrepentimiento, una mentalidad, un cambio de mentalidad y propósito. Arrepentimiento es aborrecer y apartarse del pecado. Ahí están los textos, le dejo para que usted lea en casa. Es aborrecer y apartarse del pecado. Es quedar a disposición de ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién me va a guiar? ¿Quién va a ser mi nuevo patrón? ¿Quién va a ser mi nuevo ejemplo? ¿Quién va a ser mi guía? Dios, a través de su Espíritu Santo. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, no es mi apellido, no es su apellido, no es lo que usted cree. Su modelo a ser guiado es ser guiado por el Espíritu Santo. Vemos comportamientos cambiados luego del arrepentimiento. Ahí vemos a un Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿sí? Y se acercaba y le iba a cobrar el impuesto. Un ejemplo, al hermano Aguavil, le decía: Aguavil, tienes que pagar el impuesto del templo. Y como Aguavil no vivía en Jerusalén, sino que vivía por allá por Nazaret y no conocía mucho no, aquí tanto se paga, tantos, tienes que pagar 2 ciclos. Y como te has atrasado y no vendiste, tienes que pagar 1,5 ciclos más. Y resulta que el otro 1,5 ciclos más no era para el templo, sino que era para Zaqueo. Entonces cobraba más de la cuenta. ¿Qué es eso? Eso es robo. ¿Qué es eso? Engaño. Eso hacía Zaqueo. Pero el día que tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué dijo? Lo devuelvo cuadruplicado si he tomado, he cogido, he robado. ¿Sí? Entonces hubo un cambio. Pablo, predicando la fe que anteriormente había querido destruir, ahora predicaba la fe en Jesús, la que antes él quiso destruirla. Hubo un cambio. Ya no perseguía, ya no mataba, ahora predicaba. Onésimo, el fugitivo, regresando a su señor Filimón para enfrentarse a las consecuencias de actos. ¿Sí? O sea que un día que Pablo lo envían a la cárcel por causa del evangelio, se encuentra con Onésimo y le predica el evangelio. Pablo estuvo un tiempo, 1 año, 2 años en la cárcel, pero ahí se encontró a Onésimo, alguien que había huido de su señor Filimón, y se entrega y lo devuelve y lo manda y le envía una carta diciendo: yo, Pablo, te saluda Filimón, ahí te mando a Onésimo, recíbelo y trátalo como que si fuera yo mismo. Entonces vemos comportamientos, cambio. Cuando hay arrepentimiento hay cambio. Quiero que me preste atención a este punto, por favor. ¿Sí? El arrepentimiento, según Dios, ¿qué dice? Produce vida, vida, vida. El arrepentimiento, según Dios, cambia. Ya no es el mismo que se cogía las cosas, ahora ya no, ahora trabaja, ahora se gana el pan. Hay un cambio. El arrepentimiento ya no es el que andaba mirando a las mujeres ajenas, ahora mira a su propia esposa y ama a su única esposa, como dice la Biblia. Hay un cambio. Ya no es el que se gastaba el dinero en los fines de semana en las borracheras, en alcohol y en cigarrillo, ahora lo invierte en la educación de sus hijos. Cambio. ¿Sí? Ya no es el que peleaba en las esquinas, peleón. Ahora lo gobierna la paz, lo gobierna Dios, ya no anda peleando. Entonces el arrepentimiento produce vida. Y según Dios viene la palabra metaneo, que dice cambio de actitud, ¿qué más? Cambio de propósito, cambio de pensar diferente. Entonces ahí está la palabra griega, metaneo, ¿sí? Ese es el arrepentimiento que Dios quiere en nosotros.
Es producto de oír el Evangelio y este cambio, la obra del Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, metaneo, ¿sí? Ese es el arrepentimiento según Dios. Produce vida, salvación, un cambio. Dios trae bendición para la familia, para el hogar. Dios derrama de su gracia porque se ha arrepentido. Reconoce su error. Hay personas que saben que no hacen lo que tienen que hacer y se ponen a pelear. Eso está mal. Si a mí me mandaron a decir, hágame el Salmo 101, hágame una exégesis, hágame una explicación. Y me dijeron, ¿y para cuándo lo quiere? Y me dijo mi autoridad, lo quiero para ayer. ¿Y qué es eso? Lo quiero rápido, ya. Y le dije a mi esposa, encárguese usted hoy, no me espere, no sé a qué hora termine, sea que me amanezca o 2, 3 de la mañana, pero tengo que cumplir con mi responsabilidad. Y mi esposa ya sabe, ella coge a los niños y se los lleva a la cama y yo me quedo en la oficina trabajando. Porque me dijeron a las 2 de la tarde, una llamada, haga la exégesis Salmo 101. ¿Para cuándo, presidente? Para ayer. Walter, lo más rápido que puedas. Pronto necesitamos eso porque allí hay que sacar el eslogan, hay que dar la música para que haga todo. Queremos toda la información. Amén. Porque uno está como rector de la educación teológica en el país y uno tiene que responder, que no es de tener un cargo bonito, nada más un título, tiene que responder. Eso hace un comité, responda por lo que se le ha dado. Un líder en un comité hace su trabajo, no solo aparece cuando quiere, sino que se cumple el trabajo. Y si yo no puedo, hablo con mi secretario, ayúdame esta vez, por favor. O hablo con mi académico, o hablo con mi personal de planta. Le digo, hermano, por favor, porque hay que ser responsable. Porque el arrepentimiento es un cambio, uno es responsable. Antes era un responsable, pero uno tiene que ser responsable. El arrepentimiento me hace ser responsable también con lo de Dios. Ahí vemos un arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo fue un arrepentimiento ¿qué? Verdadero. ¿Qué dijo? Volveré a mi casa y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado primero contra Dios y después, Padre, te he faltado el respeto a ti, perdóname. Si ya no hay la opción de hijo porque ya me diste la herencia y me la gasté, siquiera como un trabajador ahí en tu finca o en tu hacienda. Sin embargo, el padre, cuando lo vio, no le sacó en cara, salió corriendo y recibió y le dio un abrazo, un beso, vestirle, calzarle, ponerle un anillo. Es un arrepentimiento. Lloró con lágrimas pidiendo perdón. Es un arrepentimiento de Dios. Pero también hay el arrepentimiento según el mundo, que es que produce muerte, pero eso no es arrepentimiento, sino que es remordimiento. Entonces, ¿qué tuvo Judas cuando devolvió los ciclos de plata? Tuvo remordimiento, no se arrepintió. Así que Judas no se arrepintió. Pero a veces uno lee, ¿y cuál es la palabra que encontramos allí? Métame lomai, lea por favor, ¿cuál es la palabra remordimiento? Si ve que cambia con la palabra metaneo, cambia. Entonces eso es remordimiento. ¿Sí? ¿Sí? Métame lomai, ese es remordimiento del griego. ¿Qué hace? Entristecerse. ¿Qué más? Remordimiento, sentirse mal. ¿Por qué se sentía mal? Porque la conciencia lo juzgaba, decía, ¿cómo vendiste al propio maestro? ¿Cómo has vendido al Mesías, a tu Salvador? Preferiste más el dinero, preferiste más la plata, preferiste más los dólares, los ciclos, que tu propio maestro. Entonces ese remordimiento, ¿a dónde le llevó? A la muerte. ¿Y qué hizo? Se ahorcó.
Entonces, alguien que se arrepiente de verdad no se ahorca. Alguien que se arrepiente de verdad hace lo que Dios manda. Pero Judas se ahorcó. Entonces eso no es arrepentimiento, ese es remordimiento. Y ahí está la palabra. Vuelvo para que vea: metaneo, arrepentimiento según Dios, y metamelomai, que es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Producto de el deseo de aliviar el sufrimiento familiar o personal, de obtener algo de Dios, milagro, sanidad. Hay personas que se van al mundo y el mundo les paga mal, después vuelven a Dios y quieren negociar con Dios. No, es que mira Dios, si tú me ayudas en esta, te prometo esto. ¿Qué es eso? Chantaje. A Dios no se lo chantajea, ¿sí? Uno tiene que hacer: mira Dios, yo voy a hacer 3 días de ayuno para que tú me des esto. Eso es chantaje. Usted haga el ayuno porque es su deber, ore porque no se ponga a negociar con Dios, porque Dios no es un muchacho. Dios es el Rey soberano, es el amo, dueño y Señor. Lo que digo es con arrepentimiento: Señor, necesito, si tú puedes ayudarme, si tú quieres sanarme. Y alguien dijo a Jesús: estoy enfermo, si tú puedes, si tú quieres, si puedes hacerme el favor, sáname. Pero algunos de nosotros nos vamos así, vamos, no, es que quiero esto, vamos a imponer. Y a Dios no se le impone, uno tiene que ir a Dios en arrepentimiento, ¿sí? Y no chante, haga los días que quiera de oración, hágalo, los días de ayuno, pero eso no significa que usted le va a torcer el brazo a Dios para decir: sáname, ahora sí pruebe. No, no, Él es todopoderoso y el barro no puede decirle al alfarero qué hacer. Entonces, obtener un milagro, que si me traes a mi hijo, yo te voy a servir. Si me haces esto, no. Vaya con un corazón sincero y diga: Señor, mira mi situación, si tú puedes ayudarme, yo sé que tú puedes hacerlo, pero no vaya a chantajear, no vaya a negociar. Deje que Dios ha prometido y Él cumple lo que promete. Ay, Señor, si me suben el sueldo, entonces yo ahí te doy los votos atrasados que tengo. Chantaje. Usted cumpla con lo que prometió, ¿sí? Sea que le suban el sueldo, no le suban el sueldo. Dios no es deudor de nada, Él provee. Entonces, el remordimiento que lleva a la depresión y a la muerte. Mateo 27:3, ahí está lo que le pasó a Judas. Entonces, esa diferencia, hermanos. Entonces, cuando hay arrepentimiento hay cambio, pero cuando no hay arrepentimiento sigue igual. Le promete a la mujer que ya no se va a gastar la plata del trabajo en los vicios, y llega el otro mes, a otra quincena, y vuelve a lo mismo, como el perro que vomita y se come lo vomitado. Así es el hombre, ¿sí? Como el cerdo que usted lo baña bonito, le pone hasta perfume, cremas, y huele bien, de uso de marca, Avon, ¿qué más? ¿Qué marcas hay? Ebel, ¿qué más? Y usted se descuida, el chancho otra vez, ¿dónde vuelve? Al cielo, ahí está. Así es el hombre que vuelve. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, vuelve al mismo vicio. No, es que ya se arrepintió, pastor, mire, hasta lloró. Pero mire dónde está, otra vez allá, en el lodo cenagoso, ahí metido la cabeza, ahí tirado en la esquina borracho, ahí está. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Entendamos, por favor, que el arrepentimiento cambia. Dios hace la obra si el hombre le permite. Así que aunque llore 4 lágrimas allí, dijo por ahí un hermano de cocodrilo, y sigue igual. Entonces no hay. ¿Qué es lo que tiene? Remordimiento. ¿Qué busca? Busca obtener un mejoramiento personal. Quiere una mejora, quiere un cambio, pero sigue igual. Entonces, no confundamos arrepentimiento con remordimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, donde se dirige a los filósofos y pensadores griegos, aquellos, según ellos, de mucho conocimiento, también Dios les manda a arrepentirse.
¿Sí? Ve, hermano, usted no tenga miedo. Con mucho respeto, ¿sí? Yo estaba en la universidad unos días y me llama un PhD, un doctor, y tiene varios doctorados, varias maestrías en varias universidades, y estuvo en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Vea, Walter, esto es así, así. Como dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. Y yo dije, no, a mí no me va a venir a... Doctor, con mucho respeto, eso no dice la Biblia. Cuídate que yo te cuidaré. Seguro, Walter, yo soy pastor, soy teólogo, yo he estudiado la Biblia. Ah, entonces si la Biblia no dice, entonces lo dice el doctor tal. Ah, bueno, ahí tal vez. Pero la Biblia no dice cuídate que yo te cuidaré. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Defender la doctrina. ¿Sí? Aunque era el doctor y tenía muchos títulos, pero ahí sí digo alto, la Biblia no dice eso. Ah, entonces lo dice el doctor fulano. Bueno, ahí sí la acepto, pero la Biblia no dice eso. Por eso tenemos que decir, usted no tenga miedo, presente la palabra. Y aunque haya ataques, pero la palabra de Dios, usted la siembra. Y cuando ese hombre un día se lo llame a juicio y diga, nadie me invitó, ahí dirá, no, ahí te enviamos. ¿Sí? A Diego, ahí te enviamos a Robles, ahí te enviamos a la Aguirre, ahí te enviamos a Vera Domínguez. No habrá excusa porque usted habló la palabra y el problema fue de él o de ella que no quiso escuchar, pero se le predicó el arrepentimiento, se le hizo la refán y qué bueno aquello. Entonces, hermanos, no le tenga miedo. Ahí estaba Pablo, ¿dónde? En Areópago de Atenas. Era un lugar como especie de un campamento donde se reunían toda la gente estudiada, toda la gente más sabia según ellos de Grecia, el Areópago. Y Pablo les dice ahí, ustedes tienen que arrepentirse, puede que tengan un bagaje de conocimiento, necesitan a Dios, filósofos, pensadores griegos, arrepiéntanse. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién? Dios. Entonces no hay excusa para la ignorancia. Ya no hay excusa para la ignorancia. El tiempo de paciencia en relación con la ignorancia ha concluido y un nuevo mandato ha sido emitido. Manda. Es una orden o mandato, no es una sugerencia, sino una invitación, ni una invitación opcional, sino un pedido que divino. Implica la autoridad de Dios. El verbo está en presente. Indica una orden continua y vigente. Sigue eso, manda, el Señor manda. Entonces, hermanos, nos quedamos por allí, se nos fue el tiempo. Entonces hemos podido aprender hoy. A ver, dígame la palabra metanoia. ¿Y la otra? A ver, revise su agenda. A ver, vamos. Sí, vamos a trabajar. A ver. Bloque 1, hermano. Allá, hermano. Bloque 1. Bloque 2. ¿Sí? Bloque 3 y bloque 4. ¿Sí? ¿Sí? Sí, vamos a... ¿Sí? Bloque 1. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Sí? Bloque 2. Ejemplo de un arrepentimiento verdadero de un personaje en la Biblia y de un personaje que no se arrepintió. Bloque 3. La raíz de la palabra arrepentimiento. Y bloque 4, la raíz de la palabra remordimiento. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Revise las notas, revise por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, arrepentimiento este bloque, arrepentimiento. A ver, ¿sí? Un ejemplo de un personaje en la Biblia que se arrepintió y otro que no se arrepintió. Y acá la raíz de ¿qué? De arrepentimiento, la raíz griega, y la raíz de no arrepentimiento o de remordimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, póngase de pie por favor, la fila 4, ¿ya? ¿Sí? De pie. Fila 4 por favor. ¿Sí? La fila 4, ¿sí? Se pone de pie. En esta mañana, esta fila nos va a ayudar con la palabra remordimiento.
El arrepentimiento según el mundo que produce muerte, ¿cuál es? A ver, a una voz, ¿cuál es la raíz? Ahí tiene, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Lea, por favor. Una vez más, léala. Hasta que se le quede. Otra vez. Sí, esa es la raíz, ¿sí? La palabra ¿qué? Remordimiento o el arrepentimiento según el mundo. Gracias, mi hermano, ¿sí? Vamos con la primera fila, por favor. Vamos a la primera fila, ¿sí? ¿Sí? De pie todo. ¿Qué es arrepentimiento? Todos de pie, por favor. A ver, ayuda ahí con los micrófonos. ¿Qué es arrepentimiento según Dios? Produce vida, cambio. A ver, ¿qué es arrepentimiento? A una voz. Cambio de vida. ¿Qué más? Cambio de actitud y cambio de propósito. Una vez más. Cambio de vida, cambio de actitud y cambio de propósito. Gracias. Vamos con la siguiente columna, con la 3, ¿sí? La raíz de la palabra arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento que viene según Dios, ¿sí? Póngase de pie, por favor, tercer bloque. ¿Cómo se llama esa palabra? Raíz griega. ¿Se llama? Ahí vamos a ver en la pantalla. Esa raíz griega del verdadero arrepentimiento según Dios se llama metaneo, ¿sí? Que es un cambio, ¿sí? De actitud, de propósito y de pensar diferente. Una vez más, diga la palabra. Amén. Siéntese, por favor. Gracias. Vamos con el otro bloque, por favor, de pie, por favor. Un personaje, ¿sí? A ver. Bueno, yo voy a trabajar con usted. Un personaje que se arrepintió, según Hechos 10, se llamó Cornelio. Cornelio se arrepintió de veras porque recibió también el bautismo del Espíritu Santo. Otro personaje que no se arrepintió, Judas, no se arrepintió, ¿sí? ¿Cuál otro que no se arrepintió? En la Biblia, a ver, hermano Eddie, ayúdame, compañero. Uno que dijo, véndeme el poder que tú tienes. Se llamó Simón el mago, ¿sí? Gracias, hermano. Siéntese, por favor. Entonces, hermano, es el resumen esta mañana. Que los pasos que debe dar el hombre es el arrepentimiento. Entonces, continuamos el próximo domingo. Vamos a dar gracias a Dios. Demos gracias a Dios en esta mañana, siendo las 11:33. Damos gracias a Dios. Soberano Dios eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. A ti sea todo honor y toda gloria. Gracias por formarnos. Gracias.